En los últimos meses, en realidad, se está hablando bastante sobre el tema de un enfriamiento en las economías emergentes. Se ha hablado mucho de China, se ha hablado también del caso de Brasil y ahora último se habla también mucho del caso de India. De hecho, después de un crecimiento muy importante en las últimas décadas en India, el crecimiento económico en India en el primer semestre ha caído por cerca del 4%, lo cual es muy bajo para los estándares indios. Por otro lado, la rupia se ha devaluado y ha perdido muchísimo valor, lo cual ha generado además una inflación. El déficit externo indio es importante, al igual que el déficit público. Entonces, todo esto genera una situación de bastante incertidumbre en India y además de un sentimiento interno también, pero también se observa desde fuera, de que hay una situación de impasse y que realmente la situación no es buena. Hay que recordar que India es una gran potencia, desde el punto de vista demográfico va a ser el país más poblado del mundo en una década, un poco más de una década. Por otro lado, es un país muy grande con un potencial económico enorme y que además ha crecido de una manera sustancial desde los años 90, cuando llegó una crisis del sector externo que llevó a una serie de reformas estructurales que abrieron la economía después de décadas desde la independencia de ser un país muy cerrado y muy metido en sí mismo. Los resultados fueron espectaculares, pero ahora estamos viendo esta crisis. En parte esta crisis es producida tanto por factores externos como por factores internos. Empezaré por los internos. Hay temas políticos, es difícil ponerse de acuerdo entre los diferentes partidos políticos y las coaliciones para llevar a cabo reformas estructurales que todavía son necesarias y que de alguna manera no han seguido el ritmo que tuvieron en los años 90. Y por otro lado, también hay un tema del modelo en sí mismo muy dependiente de servicios, por ejemplo, y no tanto en manufactura como fue el modelo chino, que muestra ciertas señales de agotamiento, hay necesidades de inversión en infraestructura, en fin, hay una serie de problemas estructurales que deben tocarse. Y por otro lado, también factores externos. Lo que estamos viendo a nivel global, no solamente en el caso de India, es que mucho dinero que fue hacia países emergentes al principio de la crisis, huyendo de la situación de Estados Unidos y Europa, ahora, aunque es incipiente recuperación norteamericana, está volviendo hacia Estados Unidos, y lo que estamos viendo es que eso ha producido una caída muy importante de la rupia, que a su vez genera inflación por todo lo importado, y esto tiene un efecto importante en un país con un nivel de pobreza grande, y por otro lado tampoco da financiación a estos déficits externos o fiscales que tiene un país como India. Entonces, lo que estamos esperando es que el próximo año hay elecciones y de alguna manera ver si esas elecciones logran poner un gobierno estable que de alguna manera lleve a cabo estas reformas estructurales y lleve a India a retomar los niveles de crecimiento que tuvo en las últimas décadas.